Ya jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, profe. Vamos a seguir entonces con la materia. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo vamos a dividir lo que queda ahora de clase? Quedan muy poquitas diapositivas. SQL se aprende, por supuesto, leyendo y conociendo cómo son las palabras reservadas, pero igual que todos los lenguajes, programando, realizando consultas. Entonces, de aquí y la próxima semana nos vamos a enfocar en eso. La próxima semana, si ustedes quieren traer sus consultas, las de sus proyectos, y trabajar en esas en el horario de clase y que yo los vaya ayudando, sería ideal. Caso contrario, yo también voy a tener una guía de ejercicios para los que quieran trabajar con otros ejercicios, ¿ya? Entonces yo voy a terminar de ver ahora lo que nos queda de la parte de sus consultas, que como les digo, les voy a explicar el concepto asociado, pero luego lo vamos a reforzar en SQL, que eso es lo que nos interesa, por supuesto. Subconsulta es como cuando en programación les enseñaron el for. No sé si algunos de aquí se los enseñé yo, pero no todos. El for se lo podemos explicar en la pantalla y todo, pero cuando uno lo aprende bien es cuando lo programa, ¿cierto? Ahí es cuando en la pizarra aprende la lógica asociada al for, y cuando lo programa dice, lo puedo ocupar aquí, lo puedo ocupar allá, y ahí es donde empieza a uno a tomar, a conocer mejor el lenguaje. Lo mismo pasa acá en SQL, ¿ya? Voy a compartir nuevamente mi escritorio. ¿Lo ven completo? Sí, profe, se ve. Ahí es donde quedamos la vez anterior. Me voy a pasar a subconsulta. Lo del join, ¿quedó claro? El join, a ver, no sé si lo puedo dibujar. El join completo, el que vimos, no, creo que no soy buena dibujando aquí. El de luego lo que queda la diapositiva. Voy a llamar la corbatita, como lo llaman algunos estudiantes. Es el dinner join, que es el join completo, cuando tiene las barritas hacia el lado izquierdo, el equivalente al join derecho, y cuando le dibujamos las dos barritas hacia el lado derecho, el join derecho. Pero el concepto de join lo entienden ya, ¿cierto? ¿O aún no? Sí, yo por lo menos sí. Voy a empezar la grabación para seguir con sus consultas. Con un poco de tos, me esperan un minutito. Estoy con mucha tos. Esperemos que no me pase mientras estamos en la materia. Recording in progress. Ok, entonces para continuar con nuestra materia que quedamos en el bloque anterior, vamos a revisar hoy día los conceptos básicos asociados a sus consultas y luego vamos a seguir con ejercicios. ¿Cuál es la idea de la subconsulta? Hasta todo lo que vimos en el primer bloque, vimos este segmento de una consulta, donde tenemos select, from, where, que son las tres palabras reservadas que dicen los atributos que quiero mostrar, desde qué tabla voy a mostrar datos y qué condiciones voy a colocar. La subconsulta ahora
es parte de esta consulta que les mencioné anteriormente, donde en la condición una columna, un atributo, cumple algún valor que es el resultado de esta subconsulta. Entonces, esta subconsulta es parte de la consulta general. Por lo tanto, consulta externa y consulta interna. ¿Ya? Podemos utilizar 3 operadores, que son los que están acá y que vamos a ver en detalle cada uno. El primero y el segundo se parecen mucho y vamos a ver luego ahí cuál es la diferencia, digamos, entre cada uno. ¿Qué dice el primero? Fíjense, queremos seleccionar el nombre del cliente de la tabla cliente donde el root empleado sea igual en, y aquí viene la subconsulta. Selecciono root empleado from empleado. Entonces, ¿qué contiene el resultado, como dice acá? El nombre de los clientes que están asociados con un empleado de la empresa. Entonces estoy diciendo donde el root empleado sea cualquiera de todos los que están acá. ¿Qué pasa si no coloco esta consulta? Yo debería saber cuál es el root del empleado que quiero seleccionar. Porque voy a decir select nombre cliente from cliente where root empleado sea igual a. ¿Qué valor coloco ahí? Si nosotros miramos los datos, aquí tenemos un root empleado, sea igual a eso. Ya. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos ese valor? Podemos decir, donde este root de empleado esté asociado a alguno de los root de empleado que está acá. Entonces, esta consulta selecciona acá, no sé si lo había mencionado en clase anterior, la flechita acá indica por qué es un salto de línea. Quiero seleccionar el root de empleado de la tabla de empleado. Entonces esa va a ser la lista. Entonces pregunto, ¿dónde el nombre del cliente? Quiero mostrar, el nombre del cliente de la tabla cliente, donde el root de empleado sea igual a algunos que están acá en la lista, que es el resultado de la consulta que tenemos acá. ¿Me fijan? Entonces, ¿cuál es la idea? En muchos casos no conozco todas las relaciones existentes entre las claves primarias, foráneas a nivel de datos. Sí conozco el esquema de la base de datos, pero no a nivel de datos. ¿Cuál datos? ¿Qué cliente está asociado con qué empleado? ¿Qué crédito fue? ¿En qué sucursal? Como en ejemplo, en base al problema que hemos visto durante el semestre. Entonces, ahí digo, ok, el root de empleado y lo asocio a una nueva consulta. Entonces, aquí es donde está la subconsulta y aquí está la consulta general. Entonces, esta consulta, si nosotros la vemos como un todo, es eso. Pero dice, esta consulta quiero seleccionar, pero este root de empleado va a estar asociado al resultado de esta subconsulta. ¿Ya? El int es un alias de lo que acabamos de ver. Va a retornar verdadero si el valor de la columna está en el resultado de la subconsulta. Entonces, ¿cómo lo vemos en este caso? Nombre cliente, from cliente, donde el root de empleado, int, y aquí tenemos la subconsulta. Y ojo que también podemos utilizar not in. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Va a contener el nombre de los clientes que están asociados con un empleado de la empresa. Porque el resultado va a ser que retorna en este caso verdadero porque existe uno que coincide en el valor del root de empleado. Entonces, el root de empleado igual a, que es lo que veíamos acá, igual a algo que esté en el resultado de esta subconsulta.
y también puede ser not in. Y el exist, aquí quiero explicar, voy a explicarla desde la subconsulta. Fíjense que tenemos select asterisco from sucursal primero. Fíjense los balances que hay. 4 millones, o no sé si son 1, 2, 3, 45 millones, 50, 35, 25 y 25. Y yo quiero agregar donde el balance sea mayor, igual lo copio bien el valor. Todos cumplen. Si yo lo dejo con igual, disminuye los resultados, ¿cierto? Eso hace la subconsulta. Entonces, esta consulta sí retorna un valor. Entonces me dice si existe una sucursal, existen sucursales en este caso donde el balance es mayor al valor que tenemos acá. O sea, sí cumplen la condición. Vamos ahora, eso es la consulta interna. La consulta externa, queremos mostrar el nombre de la sucursal, la deuda, y vamos a hacer un join en este caso entre crédito y sucursal. Entonces ahora vamos. Crédito. Y volvemos a mostrar los datos de sucursal. Entonces fíjense que aquí es donde tenemos la unión entre crédito y sucursal. La condición por la cual vamos a unir, y queremos donde la deuda total ¿de qué? En este caso, de crédito, sea mayor a 1.100.000. Mostramos las tres primeras. ¿Ya? Perdón, las tres últimas, porque son las que cumplen la condición. Entonces, quiero mostrar las deuda total de los créditos que tengan mayor a 1.100.000 y si además existen sucursales que tengan un balance mayor a 25 millones. ¿Se fijan? Entonces, si existe, quiero mostrar la deuda total, quiero mostrar la sucursal, la deuda total, la sucursal del nombre de aquellos que cumplen deuda total mayor a 1.100.000, si es que existen sucursales con balance mayor a 250. Nosotros ya vimos esta subconsulta y vimos que sí existían. Entonces sí nos debiese mostrar el resultado anterior. Y ahí están las tres que nos mostraba inicialmente. Y ahora, pero busquemos un balance. Fíjense acá. From sucursal. Algo que no cumple la condición. Mayor a... Ahí está la consulta completa. Es el número más alto. Mayor a 6. No hay ninguna que cumpla esa condición. Entonces el resultado va a ser nulo. No nulo, vacío. No voy a tener resultado. ¿Por qué? Porque no existe una sucursal que tenga un balance mayor a 60 millones. Sin embargo, si yo esta última restricción la dejo en 5, existe al menos uno que cumpla la condición. Entonces sí me muestra la primera parte de la consulta.
¿Para qué nos sirve? Para relacionar, quiero mostrar estas dos tablas si es que en esta otra tabla se cumple alguna determinada condición. Quiero cambiar, quiero mostrar los pasajes disponibles, por ejemplo, si es que existen, no sé, si es que está habilitada la fase X para viajar, la fase 3, la fase 2, no desconozco cuál es la fase interregional. ¿Se fijan? Entonces, de acuerdo a eso, es que podemos ir, si es que me refiero a la comuna específica está habilitado para poder viajar de acuerdo a eso. Entonces, ahí quiero unir las tablas, que estamos juntando el join, y además estamos agregando subconsultas. Que los resultados es lo mismo que está acá en la diapositiva. Solo que aquí yo tengo otros valores asociados. Acá ya había aplicado en alguna de las consultas anteriores un descuento, ¿se recuerdan? ¿Que lo vimos? Sí. Por eso está modificado. ¿Dudas? ¿Quedó claro el exit? Sí, profe. El IN y el ENI es porque existe en algunos estados acá, pero el de acá va un poco más allá porque dice, si existe, si esta condición es verdadera, me entrega algún resultado, entonces me interesa conocer lo que está acá. Muestra lo que está más acá. Y con eso, jóvenes, terminamos toda la parte del lenguaje de manipulación de datos que vemos en esta asignatura. No sé si quedan más consultas. No por mi parte. Recording stopped. No. Voy a cerrar acá para que no suene. ¿No quedan más consultas? ¿Cómo? Quedan más consultas de consultas. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a habilitar el ejercicio en el aula. ¿Qué tiene el ejercicio? Voy a compartir pantalla. ¿Ven el aula completo? Debiesen ver una carpeta, así como está ahí. Ya tengo la pauta, pero no está visible aún, pero ya la verán. Y se meten en esa carpeta y está el ejercicio, el enunciado del ejercicio. ¿De qué se trata? Vamos a cargar la base de datos banco. La semana pasada yo les enseñé cómo hacer un respaldo de su base de datos, pero no les enseñé cómo cargar hacia MySQL ese ejemplo. Entonces eso es lo primero que voy a partir. Y acá es un archivo TXT que están todos los mismos datos que yo tengo insertados en este caso en la base de datos que les mostré. No hagan copy paste de todo porque aquí entre medio les puede mandar error, sino que vayan por partes, y les recomiendo que vayan viendo cuáles son las claves foráneas para que vayan entendiendo la lógica asociada de insertar datos en la clave foránea, y con eso van a evitar errores en la inserción en sus proyectos, ¿ya? Por eso les doy los datos y no como para que vayan ahí apoyándose en eso. Y SQL, vamos a abrir un poquito más.
es el... Yo qué hice, creé la base de datos por comando, como les enseñé la semana pasada, y después hice un respaldo de esta base de datos. ¿Ya? Acá quiero... ya. La semana pasada, esto era parte del ejercicio. Si yo me conecto aquí, no me reconoció las bases de datos. Así está. Aquí se reconoce todas las bases de datos y se fijan acá abajo va cambiando la estructura. ¿Ya? Esto es lo mismo en los pasos que yo ya les dejé en el aula. Puedo colocar acá, en la guía anterior estaban a seguir los pasos. Puedo y voy apretando siguiente, no tiene mayores, y selecciono aquí la base de datos banco. Y me creó el modelo entidad-relación de lo que tengo creado. Y este es el mismo modelo que está en las diapositivas que ustedes hemos visto durante todo nuestro semestre, solamente que yo lo ordené para que no se viera tan desordenado como está aquí. Entonces, ustedes ahora cuando creen su base de datos pueden presentar este modelo entidad relacional. Si es que quieren, se lo presentan el que ya han trabajado anteriormente. Y ahí está una cuenta corriente. Me falta cuenta de ahorro, acá está cuenta de ahorro. Una cuenta tiene cuenta de ahorro, cuenta corriente, el cliente tiene cuenta, el cliente tiene crédito, el crédito tiene pagos, los créditos están asociados a sucursales, el cliente tiene empleado, dependiente, empleado. ¿Fijan? Eso, los pasos que están en la guía, que yo le fui sacando pantallita y les fui diciendo, ahora metas acá lo mismo que ustedes debían hacer. Entonces, creen su base de datos por comando y después con MySQL Workbench hacen reingeniería y obtienen el modelo entidad-relación. Si alguna tabla no les queda relacionada, o sea, con una línea con las demás tablas, significa que tienen un error y hay les falta alguna clave foránea. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en el ejercicio, como les decía. Aquí yo dejé todos los pasos muy detallados, pero lo voy a hacer en vivo para que lo podamos revisar. Voy a dejar de compartir para abrir las ventanas correspondientes. Y descargar unidades. Ven acá en esa ruta yo tengo el archivo banco.sql, que es el mismo que está en el aula virtual. Si yo lo veo, en este caso estoy ocupando BI, puedo ver el contenido del archivo, en este caso banco.sql. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Me conecto a MySQL.
Y ahora voy a mostrar las bases de datos. Show data. Ahí sí. Tengo, fíjense, banco ejemplo, voy a crear la base de datos banco 1. En el ejercicio está con banco, pero como yo la tengo, no puedo tener dos bases de datos con el mismo nombre. Creo, create database, me faltó. Banco 1 y si muestro lo mismo de nuevo. Ahora tengo banco 1. Sí. Quiero utilizar banco 1. Muestro las tablas. No tiene tablas. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Solamente he creado una base de datos. En una nueva pestaña, ¿ya? Desde, no desde MySQL, estoy afuera de MySQL. MySQL, menos U, menos P. Y me quiero conectar a la base de datos banco 1. Fíjense que ahora la flechita va al revés. Recuerden que para hacer una descarga, lo voy a volver a ejercitar de todas maneras. Banco, y ahí coloco la ruta que está en user banco.sql. El nombre del archivo no tiene que ver nada, no tiene relación con el nombre de la base de datos. Se podría llamar uno A y el otro B, pero normalmente uno trata de mantener los mismos nombres por un tema de orden. Y ahí, ¿qué estoy diciendo? Me voy a conectar a MySQL con el usuario root, que me pida password, a la base de datos banco 1 y quiero que el contenido de ese archivo quede en banco 1. Ahora me pide la clave. Me voy a cambiar de pestaña. Si ahora muestro las tablas, ahí ya están cargadas todas las tablas. Entonces, ¿qué hice? Del respaldo, creé nuevamente la base de datos. Entonces, hice un respaldo y luego restauré una base de datos o creé una base de datos en base a ese respaldo. Veamos lo siguiente. Repitamos para que quede súper claro. Tengo la base de datos ejemplo, ¿ya? Use ejemplo. Sabemos que esa tiene una sola tabla, que es la que mostré en clase. Entonces, de esa base de datos la voy a sacar una copia, ¿ya? ¿Cómo saco un respaldo? Acá es MySQL DAM. Voy a hacer un DAM en este caso la base de datos, menos root, menos P. ¿De qué? ¿Cómo se llama la base de datos? Se llama ejemplo. Y ahora quiero decir que todo eso lo voy a tirar a un archivo. Eliana estoy viendo bien, users, por eso no me completa. User Eliana Desktop. Y voy a llamar ejemplo 1.sql. Entonces, si yo voy, esta es cortita, así que la voy a ver con el cat. User Eliana Desktop. Ejemplo 1. Fíjense que ahí, con el comando cat en este caso, como es cortito, cabe en este caso toda la pantalla, ahí está esa base de datos que tiene una sola tabla. ¿Ya? Voy a limpiar pantalla porque aquí vuelvo acá. Entonces hice el respaldo con este último comando.
con ese comando MySQL dump para hacer los respaldos y con el signo mayor, la ruta donde quieren guardar el respaldo y el nombre del archivo donde va el respaldo. Importante que vean el contenido del archivo para ver que el archivo realmente haya quedado texto. Si quedó, porque podría pasar que quede en blanco y ahí tienen por supuesto que volver a hacer y verificar por qué se está produciendo. Entonces, de esa forma hago el respaldo. Para cargar este respaldo, voy a crear ejemplo 1. Y ahí está ejemplo 1. Recuerden que antes no la teníamos. Acá está la anterior. Ahora la tenemos. Y dado que ya existe la base de datos, ahora voy a cambiar, voy a hacer restaurar las tablas. Aquí antes les voy a mostrar banco 1, que no tiene tablas. Estoy en ejemplo 1, no banco 1. Ejemplo 1, use ejemplo 1, muestro las tablas, no tenemos tablas, y ahora la base allá, ¿cierto? Porque hicimos el respaldo. Fíjense, ahora quiero el proceso inverso en la base de datos ejemplo 1. ¿Por qué no en ejemplo? Porque es la misma base de datos que tenemos y no hemos borrado. Y ahora solamente es MySQL. ¿Ya? Ojo con esos dos detalles, porque a veces me dicen, profe, no me funciona el dump, y están de esa forma. Esto está correcto, pero el comando está incorrecto. Para restaurar es solamente MySQL. Para crear el dump es MySQL dump. ¿Ya? MySQL me va a pedir el password. Vuelvo a MySQL. Muestro las tablas y debiésemos tener la tabla ejemplo. Eso es el punto 1 y 2. El punto, a ver, déjenme corroborar en la guía. Creo que lo mostré en la pantalla. Con eso creamos banco, lo hicimos con 2 bases de datos, con banco y ejemplo para que lo vieran. Y ahí está el cómo restaurar. Luego vamos a insertar datos, que son los que están en el archivo datos. Fíjense que no hagan un copy-paste de all y peguen, sino que vayan por grupo insertando cosas que entiendan la relación entre las claves foráneas. Y luego tenemos una lista de consultas que vamos a desarrollar. Son las 12:37. Los voy a dejar hasta la 1 para que vayan, realicen el paso 1 y 2 y empiecen a hacer las consultas. Las consultas están en complejidad de menor a mayor, más o menos. Entonces ahí vamos a ir agregando, mostrando los resultados. Vamos a ir revisando uno por uno. Los que no alcanzamos hoy día, vamos a seguir la próxima semana revisando las consultas. ¿Ya? Jóvenes, quedo en silencio entonces hasta las 1. Cualquier duda me preguntan. Yo estoy aquí conectada, por supuesto, y trabajen en restaurar esta base de datos y prueben creando el dump y volviendo a cargar todas las veces que ahí necesiten para que el comando se lo aprendan muy bien. Entonces ahora fíjense que acá en la consola, si yo quiero puedo eliminar y ya no voy a tener esa base de datos. Perdí todo el contenido de la base de datos y la base de datos en sí, pero no tengo problema porque lo tengo en el respaldo, entonces lo puedo volver a cargar.
gráfica. Entonces, cuando las empresas, ¿qué hacen normalmente? Cada cierto tiempo, dependiendo de la carga de los datos, puede ser una vez al día el respaldo, uno en la mañana, otro en la tarde, una vez al mes. Como les digo, dependiendo del movimiento que tenga la base de datos, cada cuánto van realizando respaldos, cosa que si existe algún problema, ellos pueden respaldar rápidamente y obtener y seguir funcionando. A nivel de datos, porque está todo un tema también asociado a nivel de servidores. ¿Dudas? ¿No? Ya, joven, entonces hasta la 1, ya quedan 20 minutos para que trabajen el punto 1 y 2 y carguen su base de datos y podamos hacer las consultas, porque si no tienen sus datos, no. Yo les voy mostrando las respuestas solamente y la idea es que ustedes también vayan ejercitando consultas. Ya, los dejo entonces hasta la 1. Cualquier cosa me hablan o me escriben por el chat. Ya, profe.